Ustedes se han puesto a imaginar que Dios dispuso que Yaciel, que la bebé de Suri, que todos nuestros niños, nosotros, hayamos tenido la oportunidad de venir a esta vida. ¿Se han puesto a pensar eso profundamente? ¿Cómo es que Dios nos escogió entre millones y millones de espermatozoides para que se pudiera fecundar uno solo, para que naciera yo, para que nacieras tú, para que naciera Yaciel? No es una obra de la casualidad, no es suerte, no fue una cosa aleatoria, fue una cosa perfectamente programada por parte de nuestro Dios. Y lo maravilloso es que dice que Yaciel y todos los bebés y nosotros, cuando estuvimos en forma de embrión, vimos los ojos de Dios. Es lo que dice el Salmo. Es una maravilla. Cuando tú te pones a analizar, es que tú tuviste un contacto muy profundo con Dios en un momento determinado de tu vida. Y no sabemos si estabas consciente o inconsciente, en el sentido de que te hayas dado cuenta. Pero yo me atrevo a decir que sí nos dimos cuenta de haber visto a Dios. ¿Por qué? Porque todos traemos, ¿saben qué? La necesidad de Él. Todo ser humano que nace tiene esa necesidad de buscar a Dios, de creer en algo, y cuando nos motivan a conocer el Dios bíblico, es maravilloso. Por eso es la pregunta. ¿Te has puesto a preguntarte tú por qué te escogió Dios a ti? Que ese es el tema, hermanos, en esta tarde. El tema se llama ¿por qué te escogió Dios a ti? ¿Te has preguntado, hermano? Puede ser un pequeño mapa, a ver si me sale, ¿verdad? Porque lo vamos a necesitar aquí. Vamos a botar. ¿Cómo se llama, hermanos? Hay una bota. ¿Quién conoce la bota? Italia. En Italia. ¿Dónde está Italia? En el mar que... en el Mediterráneo. En el mar Mediterráneo. Bien. Después aquí nos vamos, ¿verdad? Y resulta, ¿verdad?, que aquí hay una hondonada que hace así. Se va por acá, ¿verdad? Esto da una vuelta por aquí así. Esta es Arabia. Y después por acá hay otra parte, ¿verdad?, que se llama Golfo Pérsico. Gracias. Salud. Gracias. Por acá hay unos ríos que nacen así. Y los dos van a desembocar, ¿verdad?, en el Golfo Pérsico. Ya por acá está la India, etcétera, ¿no? ¿Sí? Por aquí hay una tierra que es, ¿verdad?, el centro de la atención hasta el día de hoy. Antiguamente esta tierra, ¿verdad?, este punto, se le llamaba la tierra de ¿qué? Canaán. Tierra de Canaán. La tierra de Canaán. El tema se llama ¿por qué te has preguntado por qué te escogió Dios a ti? ¿Te has preguntado por qué Dios ha permitido que tú estés aquí en este lugar? Allá afuera hay un montón, muchos, que no se interesan en venir a adorar a Dios a cualquier parte, donde sea, ¿no? No se interesan. ¿Por qué? Porque están más preocupados por la fiesta del día de hoy, porque a lo mejor tienen planes, ¿verdad?, de otras cosas, pero pues de Dios no. Mañana muchos hermanos se van a reunir también. Se van a reunir para adorar a Dios, pero la gran mayoría no va. No somos privilegiados por estar aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque estamos dándole una cosa infinitesimal del tiempo que Dios nos ha dado de vida, del tiempo en que nosotros debemos dedicarle a Dios. En esta parte, ¿verdad?, aquí hay un punto que se llamó en la antigüedad Ur de los caldeos.
nosotros hemos visto, ¿verdad?, que aquí esta parte, junto con esta, es tan importante, porque se cree que, ¿verdad?, estos dos ríos, uno que se llama el Tigris y otro se llama el Éufrates, ahí estuvo el paraíso de Dios, el origen, porque ahí lo describe perfectamente como el Tigris y el Éufrates. Pero de aquí, de esta tierra, escoge a un hombre nómada, a un hombre que vivía en tiendas, a un hombre llamado Abraham, y lo escogió. Era un hombre rudo, tal vez. Lo único que poseía de riqueza era su ganado solamente. Dios le dice que tenía que salir de esta tierra para ir a esta tierra de Canaán. Cuando vemos esto, yo me puse a analizar, digo, ¿por qué no atravesó Abraham y su familia en línea recta así? Porque ahí está el desierto. Resulta que Abraham hizo, ¿verdad?, y subió, y llegó a una parte donde, ¿verdad?, un punto, otro punto geográfico que se llama Harán. Y de ahí, ¿verdad?, empezó a bajar otra vez. Aquí en este punto de Harán, Abraham llega con su papá. Dios realmente escoge, ¿verdad?, a una familia primero. ¿Por qué? Porque el sentimiento de su papá es caminar. Vamos a Génesis, por favor, para ir entendiendo esto, un poco de historia. Yo tengo que poner historia porque quiero que vean ustedes la grandeza de Dios, cómo es que se fija en un hombre que ni siquiera era, o sea que a la vista de todos los demás debió haber sido escogido, pero sin embargo a Dios le plació, simplemente le plació. Capítulo 11 de Génesis 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Taré tuvo a 3 hijos. ¿Quién fue el primero, hermanos? Abraham. Abraham con H o sin H. Sin H. Abraham, ¿después quién seguía? Nacor. Y después era Harán. ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí dice que Taré tuvo 3 hijos. Tuvo estos 3 hijos. Dice que murió Harán, uno de sus hijos, antes que su padre, en la tierra de su nacimiento. ¿Dónde se murió ese hijo? Aquí. Se murió. Quedaron 2, nada más. Seguimos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? ¿Salió, hermanos? De Ur de los Caldeos para ir ¿hacia dónde? La tierra de Canaán. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien. Hay un algo, ¿verdad? Aparte del papá de Abraham, que él quiere irse a esta tierra, a Canaán. Este hombre, dentro del misterio de Dios, ya traía, ¿verdad?, digamos, el sentir espiritual de cambiar de vida, pero bueno, ya era un plan de parte de Dios. Seguimos leyendo. Y tomó, otra vez leemos, para entender, 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí. Se fueron, ¿verdad? Era un recorrido rudo, difícil, pero eran nómadas, sus rebaños, buscando siempre el pasto. Y aquí, ¿verdad?, se queda en Harán. Yo creo que le ponen ese nombre en honor a quién, al hijo que, ¿verdad?, se había perdido. ¿Sí? Le ponen tal vez, no lo sabemos, la Biblia no lo dice.
Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Capítulo 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí es la invitación de parte de, ¿verdad? De nuestro Dios. ¿A quién? A un hombre llamado Abraham, ¿sí? Pero Abraham ya estaba aquí, estaba en esta tierra. Dice, vete allá. ¿Hacia dónde iba? Hacia donde estaba el deseo de su papá terrenal. Su papá terrenal tenía el deseo de ir a este punto, a Canaán. Entonces Dios viene y dice, sí, tienes que ir a Canaán. Entonces aquí viene, ¿verdad?, la situación de parte del tema. ¿Por qué Dios escoge a Abraham? Dios, ¿verdad?, escoge a un hombre que no era perfecto. ¿Ustedes ven que Abraham era perfecto, hermanos? Falló muchas veces. Muchas veces. Primero desobedece a Dios llevándose a su sobrino Lot. Después le dice, ¿verdad?, al faraón que su mujer no era su mujer, era su hermana. Y otra vez vuelve a decirle a otro rey lo mismo, porque dice en verdad ahí dice la Biblia que Sarai era de hermoso aspecto, era bella. Entonces el faraón lo quiso tomar y el otro rey también lo quiso tomar. Por esa causa estaba a punto, ¿verdad?, de ocasionar muchos problemas. Pero cuando Dios le llama, aquí en este punto, ¿verdad?, a Abraham, le dice, vean ustedes la promesa que le hace: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué dice que su mujer anteriormente, qué decía? Que su mujer era ¿qué? Estéril, no podía tener hijos. ¿Qué edad tenía Abraham? ¿Verdad? En el versículo 4, cuando Dios le hace esa promesa, se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de ¿qué? De 75 años cuando salió de ¿dónde? De Harán. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperarse para que se cumpliera la promesa de Dios de que le iba a dar descendencia? Abraham se tardó 25 años. 25 años que no son tan fáciles, sobre todo porque había muchas características que ya impedían tener hijos normalmente. Más adelante en el Nuevo Testamento hay una aseveración asombrosa, maravillosa, acerca de este punto, ¿verdad? Que yo la verdad no lo había notado. Entonces me maravilla ver que la Biblia siempre nos da una preciosa explicación. Entonces aquí, durante este trayecto, ¿verdad?, Abraham, como enterradores, le quiso dar también una ayuda a Dios. Dios le dijo que iban a tener un hijo, Sarai y él. Pero él quiere ayudar a Dios, dice, pues yo quiero tener un hijo. Sara se desespera también, quiero tener un hijo. Por medio, ¿verdad?, de una sierva, de una esclava, Abraham se mete con esa esclava y tiene un hijo y tiene a Ismael. Tiene a Ismael. Ismael ocasiona muchos problemas también. Ya es un jovencito, ¿verdad?, que ya tiene aproximadamente como 12 años, a 14, y le hace la vida imposible a Isaac cuando él nació. Entonces, nos vemos, ¿verdad?, aquí que no había cosa sorprendente en Abraham, como para que, ¿verdad?, Dios lo haya escogido por algo muy especial. ¿Cuál es la clave entonces de que Dios haya escogido a Abraham, hermanos? ¿Se han puesto a pensar eso? Y a otros seres que vamos a ver más adelante. Simplemente porque a Dios le plació escoger a Abraham. No hay ninguna otra explicación. Solamente porque a Él le place escoger a los seres humanos que le van a servir, aunque sean imperfectos. De aquí, ¿verdad?, Harán se queda. Vamos a ver una secuencia. Ya no está Harán. Solamente queda ¿quién? Abraham y Nacor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿me van a ayudar, por favor? ¿Quién nació primero? ¿Abraham o Nacor? Abraham. De esos dos hermanos, ¿a quién escogen? Abraham. ¿Sí? Abraham, después, ¿verdad? Antes de Abraham,
hubo dos personajes, ¿verdad? Que fueron los primeros hermanos que nacieron, ¿verdad? Aquí en esta tierra. ¿Quiénes eran hermanos? Abel y Caín. ¿Quién nació primero? Los Caín. primeros dos hermanos, ¿quién nacieron? Caín. Caín. Fíjense, hermanos, ¿a quién escoge Dios de los dos hermanos? El segundo. Abel. Escoge a Abel. ¿Sí? Escoge a Abel. Ya no escoge el primero. En la antigüedad, el primogénito era el que llevaba la responsabilidad y llevaba la bendición. Mas, sin embargo, aquí Dios empieza a dar una muestra de que a Él le place escoger cuando Él quiere. Por eso a ti te place, ¿verdad? También a veces hacer el libre albedrío que tiene Dios, lo tienes tú también. ¿O no? ¿No vas a donde quieres? ¿No escoges lo que quieres? ¿No decides si te quieres acostar temprano o tarde? Tienes libre albedrío. Nuestro Dios poderoso no se heredó eso, el libre albedrío. Y seguimos con los hijos. Abraham tiene ¿cuántos hijos? El primero Ismael. Bien, ¿quién nació primero? Ismael. Ismael. ¿Quién es el segundo? Isaac. ¿A quién escoge Dios? A Isaac. Escoge Dios a Isaac. Después Isaac tiene dos hijos. Ya lo vimos. ¿Quién nace primero? Esaú. ¿Y después quién fue? Jacob. Jacob. Que no tiene un nombre muy adecuado, ¿verdad? ¿A quién escogió Dios? Jacob. Dios escogió a Jacob. ¿Escoge a quién? Al segundo, ¿verdad? Después vamos a Jacob y tiene hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Quién? Jacob. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? Pues nomás 12. 12 hijos. Ese ya se mandó, ¿verdad? Porque ya eran dos, pero aquí, ¿verdad? Ya eran 12. Bueno, tuvo 12. ¿Quién era el primogénito, hermanos? ¿Cómo se llamaba el primogénito? No. ¿Eh? Rubén. ¿Sí? Rubén era el primogénito. Dentro de los 12 hijos, ¿a quién escogió, hermanos? Uno de ellos fue José. ¿Qué número tenía José? José era el número 11. El número 11. Entonces vean ustedes aquí. A Dios le place escoger a quien quiere. Tiene libre albedrío de escoger a quien quiere. Entonces, Rubén era el primogénito. José, ¿verdad? Es el penúltimo. ¿Sí? Pero entre ellos dos hay uno importantísimo. ¿Quién es, hermano? No. Leví. No. Judá. Judá. Fíjense bien, hermanos. De esta línea así, ¿cómo vamos? Aquí así. Así. Dios dice, bueno, pues tiene que haber una línea genética humana para que naciera ¿quién? Jesús. Nuestro Señor Jesús. ¿A quién escogió por esa línea genética para que naciera nuestro Señor Jesucristo? Judá. ¿A Judá? Judá. ¿Sí? Escogió a Judá. ¿Judá qué número era? Era el quinto. Era como el tercero. ¿Sí? El tercero de los hijos. ¿Qué tenía Judá? ¿Qué tenía José? ¿Qué tenía Rubén que no le escogieron? Este hombre no lo toma en cuenta Jacob en las bendiciones. No lo toma en cuenta porque se acostó con una de sus mujeres. ¿Sí? Entonces dice, vamos a Génesis, por favor, para ver este punto importante.
cómo, ¿verdad? La Biblia nos va diciendo los porqués. Capítulo 49. La bendición que se da a los hijos, como lo acabamos de hacer con Yaciel. Todos nosotros, nuestras palabras no se fueron al aire, lo que nosotros acabamos de pensar para Yaciel, lo que piensas tú para tus hijos, lo que piensas, ¿verdad?, para tus seres queridos. Tú los marcas para siempre en ese deseo ferviente que hay en tu corazón. Lo que acabamos de decirle a Yaciel fue salido de nuestro corazón. En la antigüedad, lo que tú oías que, bueno, lo que se dice en la Biblia que se le decía a los hijos era que así era su línea de su vida. Dice el 49:1 que llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé los que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Qué hizo? Como una de sus mujeres, Rubén, ya estando adulto, se metió con una de las mujeres de su papá. Por esta causa, Rubén no es tomado. Judá, ¿sí? Versículo número 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de ¿dónde? De Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga ¿quién? Silo, y a él se congregarán, ¿verdad?, los pueblos. Silo significa estrella, ¿sí? Hasta que venga, es uno de los términos que se le daba también al Señor Jesucristo. Está hablando aquí de Jesús. En esa línea, ¿verdad?, de Judá, es reconocido, pero José tiene una cosa importante, también es algo muy importante dentro de los 12 hijos de Israel. Él fue, ¿verdad?, en el medio, para que también Jacob se inclinara mucho por José, por causa de que él había sido el instrumento de Dios para que no se muriera de hambre toda su familia, toda su descendencia, se conservara. ¿Qué pasó con Judá? ¿Por qué lo escogería Dios? A Judá lo escoge simplemente porque él fue el que defendió la vida de José. Lo iban a matar sus hermanos todos a José, le tenían envidia, dijeron: ya nos hartaste, no queremos estarte oyendo, ya que nosotros tenemos que rendirnos a ti, que tú eres el que vas a gobernarnos, el que nos vamos a inclinar delante de tu presencia. Estaban hartos, y aparte Jacob lo prefería. Le hizo una túnica hermosa y dijo: bueno, pues no lo soportamos, ¿cómo le hacemos con este hermano que nos cae tan mal? Matémoslo. Cuando le iban a matar, dijo Judá: no hagamos tal cosa, ¿verdad?, porque ofenderíamos a Dios. Vean usted lo que dijo Judá. Por esa causa, ¿verdad?, en esa línea viene, ¿verdad?, hasta que nace nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que al Señor Jesucristo le han dado el término también de el león de la tribu de Judá. Sí, el león de la tribu de Judá. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Y después José tiene, ¿verdad?, hijos. Y uno se llamaba, ¿cómo se llamaba el hijo? ¿De Judá? De José. Manasés. Manasés. Y Efraín. Y después viene Efraín. ¿Quién tuvo la bendición de los dos? El menor. Efraín. Decía José: papá, el que iba a dar la bendición era Jacob. Ya estaba, ¿verdad?, ancianito y no podía ver bien. Cuando sus hijos dicen: papá, bendíceme a mis hijos.
Entonces hizo a Jacob esto, pasó a los hijos para acá. Papá, no, es al revés. Dice, no, yo así lo quiero. Y le puso la bendición a Efraín. ¿Sí? ¿Por qué? Le plació. Después nos vamos, ¿verdad?, hacia dos hermanos. Uno se llama Aarón y nos vamos a otro que se llama ¿qué? Moisés. ¿A quién escoge Dios? Menor. Escoge a Moisés. ¿Sí? Se van dando cuenta como que los segundos, pero también se rompe la regla. Aquí ya no fue el segundo. Y después vamos más adelante y nos vamos hacia David. ¿Cuántos hermanos antes había que David? ¿Sí? Póngale ustedes el número que quieran, ¿sí? Pero antes aquí había, ¿verdad?, uno de los hijos de papá de David. Pero David, ¿qué número tenía? David era el menor. Era el menor de todos. ¿A quién escogió Dios de todos los hermanos de David? A David, el menor. Y así podemos irnos, hermanos, hasta llegar al punto de Mateo 21:8. Vamos a 21:8, por favor. 21:8. Perdón, 21:28, perdón. Mateo 21:28. Juntos vamos a leer hasta el versículo 32. 1 y 1. Amén. Empiezo. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32, juntos. Porque vino a vosotros Juan, el camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Verdad? Vean ustedes, hermano, cómo, ¿verdad?, el misterio de Dios. ¿Por qué te escogió Dios? No hay explicación, simplemente porque a Dios puso su libre albedrío y así le satisfació hacerlo. Y aquí vemos una clave. Lo que acabamos de leer en Mateo 21 dice, ¿verdad?, que había 2 hijos. Uno de ellos dijo, voy, pero no fue. Y el otro dijo, no voy, pero sí fue. ¿Quién hizo la voluntad de su padre? El que dijo que sí iba, ¿verdad? El que dijo que sí iba es el que hizo la voluntad de su padre. Si nos vamos a ver aquí, en el plan de Dios, ustedes pueden ver que Caín no hizo la voluntad de su padre. Él ofreció una ofrenda que a Dios no le agradaba. Si nos vamos aquí, ¿verdad?, Abraham en Jacob, ¿verdad?, es el misterio. Escoge a Abraham por algo. Vamos a Ismael, Isaac es el hijo de la promesa. Es un hijo que no tenía, ¿verdad?, que pasar desapercibido. Era el hijo de la promesa. Nos vamos a Jacob y Esaú, a pesar de que Jacob tenía un hombre no bueno, que se llamaba usurpador, tramposo, el que iba, ¿verdad?, a reemplazar. De todos modos, el corazón de Jacob era, ¿verdad?, positivo comparado con este hombre, Esaú, que era un hombre rebelde. Era un hombre que se oponía a la voluntad de sus papás y despreció la primogenitura. Nos vamos aquí, bueno, vemos que Rubén no es escogido. ¿Por qué? Porque su impulso, ¿verdad?, es solamente satisfacer sus deseos sexuales, etc., y no importando ni siquiera a su papá. Escoge a Judá porque él, ¿verdad?, fue el único que defendió a alguien que tenía que ser cuidado
para la sobrevivencia de todo, de toda la familia. Pues aquí en Efraín no sabemos la causa, pero así le plació. Y nos vamos a Moisés. Moisés, ¿verdad?, era un hombre, ¿verdad?, que pues estaba destinado también por parte de Dios. Y hasta llegar a David, el último de todos. ¿Cuál es la clave entonces, hermano, entre tú y yo? Bueno, aquí, en el versículo 21, lo que acabamos de leer, que nosotros ya fuimos elegidos por parte de Dios. Y eso te lo tienes que creer, que ya fuiste elegido por parte de Dios. Pero lo que los judíos hicieron aquí, dice el versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. ¿De quién venía hablando Juan el Bautista, hermanos? Venía hablando del Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos en esa línea. Nosotros debemos, ¿verdad?, de creer siempre, ¿verdad?, que estamos en ese camino de justicia. Porque de lo contrario, vendrán otros a arrebatar el reino de Dios, gente que a lo mejor ni siquiera nos podemos creer que ellos puedan creer en Jesucristo. Por eso es que nunca debemos de despreciar a ninguna persona. A ninguna persona debemos de despreciar, aunque lo veamos en bajo nivel, o que lo veamos, ¿verdad?, que está emborrachándose, drogando, que sea una persona que haga mal a la sociedad, porque no sabemos si Dios ya lo tiene destinado para algo grande. Porque Dios tiene poder para cambiar la vida de los seres humanos, como la ha cambiado para ti y para mí. ¿Estás de acuerdo, hermanos? Por supuesto que sí. Entonces vamos, ¿verdad?, en este punto en que, ¿por qué te escogió Dios? ¿Cómo podemos entender por qué vino este tema? Este tema vino porque empezamos a hablar con un amigo acerca de los nazis. Y Lili y yo vimos un programa donde hay un hombre que se fue a refugiar hacia la Patagonia, en un lugar que se llama Bariloche. Y ese era un punto geográfico que los alemanes nazis escogieron para huir de la persecución, ¿verdad?, para que los enjuiciaran, no los encontraran. Llegó ahí un hombre que fue muy maligno dentro del régimen nazi. Los franceses tuvieron que estar peleando con Hitler y acabaron con un regimiento alemán. Hitler se enojó mucho y le dijo a ese general: te vas a Francia y por cada de mis soldados que ellos mataron, quiero a 10 de ellos muertos. Imagínense lo que era muchísima gente. ¿Qué hizo este hombre? Cabalmente lo hizo, ¿verdad? Fue y agarró. Muchos ni siquiera fueron soldados, fueron inocentes. Se conoce como la masacre, ¿no? Tiene un nombre especial. Ese hombre, cuando se termina la guerra se huye y se va hasta la parte de la Patagonia, en este lugar que se llama Bariloche. Allá llega con otro nombre, pero después de un tiempo llega a ser el director de la universidad alemana de ese lugar. Pero incluso los mismos alemanes, de acuerdo a lo que está, ¿verdad?, en su biografía, le tenían miedo a él, porque era un hombre, ¿verdad?, que su misma esencia, su personalidad influía miedo. Los que vivían en ese poblado, ¿verdad?, pues lo respetaban, se impuso a tal grado que se volvió cínico y se volvió a regresar con su nombre de origen, como diciendo: no me van a hacer nada, no me van a encontrar. Una televisora de Estados Unidos que ya andaba investigando, porque resulta que los judíos ponen a un grupo selecto de investigadores para localizar a los ex-nazis. Muchos de ellos ni siquiera llegaron a que se les enjuiciara. La orden era que donde los encontraran, los tenían que ejecutar los judíos, porque los andaban persiguiendo. Entonces ellos tenían miedo que los encontraran y los ejecutaran.
Por eso muchos cambiaban de nombre y se metían pues, a trabajar en lo que fuera. Pero este hombre era el director de la universidad alemana de ese lugar. Viene una televisora de Estados Unidos a investigar a un ex nazi que también había sido un multiasesino. Lo localizan, ya está anciano. También este hombre ya está anciano. Y lo encuentran y le dicen, ¿tú eres fulano de tal? Y el otro anciano dice, temeroso, no lo soy, ¿cómo no? Tú eres, tú te llamas así. Lo empezaron a presionar tanto que el anciano tuvo miedo y dijo, hay otro, peor que yo les digo dónde vive. Entonces él fue el que descubrió, su mismo amigo nazi, descubrió al nazi de la universidad. Lo fue a ver la televisora y por medio de eso fue como lo apresaron, ¿verdad? Y lo sentenciaron a él. ¿Pero a qué voy? Que a él ya no le importaba morirse, era tan fuerte en ese carácter que no le tenía miedo ni siquiera a la muerte, porque había dicho, algún día me van a agarrar. Pero de todos modos ya vivió cerca de los 80 años. Y eso es lo que estamos platicando con mi amigo. Si Dios es Dios, ¿por qué no interviene? Y termina con aquellos que están haciendo tanto mal. Si Dios es Dios, ¿por qué deja vivir a esas personas que han hecho tanto mal? Y a otras que no hacen mal se las ha llevado. Y por ahí empezamos a disertar, ¿no? Entonces me acordé en que los designios de Dios y el misterio de Dios está reflejado, ¿verdad?, en Romanos capítulo 9, vamos ahí, basado en que, ¿por qué te escogió Dios a ti? Y por qué, ¿verdad?, pasan cosas que no entendemos. En el capítulo 9, vamos a ir leyendo algunos versículos. Versículo 1. Dice el versículo 1, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Decía Pablo, estoy de verdad triste, me duele aquí adentro. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema significa maldito. Porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo eso son los judíos, hermanos. Los judíos son eso. ¿Qué son? Adopción. Dios adoptó. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Todo viene por medio de qué? De los israelitas. De los israelitas. ¿Viene por medio de quién? De una familia. ¿Que sale de dónde? De acá, hermanos. Hay un deseo de su papá, de Abraham, dice, quiero ir a Canaán. Él se queda aquí muerto. Pero Dios dice, sí, ven, Abraham. Lo llama, ¿verdad? Y la promesa es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todos los seres humanos serán benditos en ti, en tu familia. Por eso es que la promesa tenía que cuidarse también, ¿verdad? La línea, Dios tenía un cuidado especial. Entonces aquí, ellos son esos, dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, ¿qué? Según la carne vino ¿quién? Cristo. ¿Qué fue entonces ellos? Ellos son un instrumento para que Jesucristo viniera carnalmente a esta tierra. Dice, el cual es, fíjense esta aseveración, por eso para todos aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, esto es maravilloso. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es Dios por sobre todas las cosas, hermano? Jesucristo. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ay, ¿cómo está eso?
pues no todos los que son, yo nací en Israel, o vengo de alguna tribu de Israel, y soy israelita, no, dice Dios, no todos los que nacen siendo israelitas son, ¿qué? Israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia, ¿sí? Y viene hablando todo esto, ¿sí? El versículo 18 dice lo siguiente: de manera de que de quien quiere Dios tiene misericordia, y el que quiere endurecer, ¿qué? Endurece. ¿Es su libre albedrío, hermanos? ¿Qué te parecería que Dios te dijera, tú ya no tienes libre albedrío, ahora va a ser a cabalidad lo que yo quiero, aunque no quieras? ¿Te parecería que justo tener un Dios así, creyera en Él, que te dijera, quiero que hagas esto a fuerza, lo tienes que hacer? No, dijo Dios, te pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge pues el bien para que te vaya bien. El consejo de Dios es que escogamos ¿qué? El bien. No está dando un consejo, pero nos está diciendo, toma la fuerza. Es si tú lo quieres. Por eso dice que Dios que te pone delante de ti esas cosas. Y en el caso de Dios, el libre albedrío de Dios es maravilloso. Él dice también, yo decido, así. Si quiero endurecer a alguien, lo voy a endurecer. Si quiero tener misericordia de alguien, voy a tener misericordia de alguien. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Muchos nos atrevemos a decir, ¿verdad? ¿Por qué soy así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no fui más altito, más blanquito, más bonito, ojos azules? Ay, no me gusta cómo tengo mis piernas. Y empezamos a decir un montón de cosas, ¿verdad? ¿Tenemos que inculpar a Dios por eso? Por su voluntad, que naciéramos así. Y es la clave de que nos tenemos que querer como estemos. Pero lo maravilloso es esto, el versículo 27. Dice también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como a Gomorra seríamos semejantes. Si Dios no hubiera cuidado esta descendencia. Y yo quiero que tú te pongas en esa lista. En esta lista, hermano, estamos tú y yo. Tú y yo, porque Dios ha escogido, dice, como un remanente. Ha escogido a alguien que realmente, ¿verdad?, le está siguiendo. Y tenemos que cuidar mucho eso. Tenemos que cuidar de no perderlo. Vean ustedes lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. En el versículo número, vamos a ir leyendo desde el 1. 1 Corintios capítulo 1. En el versículo 18. Amén. Juntos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Para quién es poder de Dios y para quién es locura? A todos aquellos que no quieren nada, la cruz de Jesucristo va a ser una locura siempre. Están locos, fanáticos. No es cierto. No, nada de eso es cierto. ¿Para qué lo crees? Tanto mal que ha hecho la religión a través de todos los siglos. Por causa de la religión han asesinado a otros seres humanos. ¿Cómo puedo creer en un Dios así?
empieza todo aquello, ¿verdad?, que no le gustan a los que se van a perder, hermanos. ¿Por qué? Porque para ellos es una locura creer en que Jesucristo, ¿verdad?, fue crucificado y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios. Para los que no creen en eso, dice que es locura y se van a perder. Pero dice que para los que creemos en eso, ¿qué es, hermano? Es poder de Dios. Es poder de Dios. Versículo 19 está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Todo aquel que se crea muy sabio no sirve para nada, porque Dios va a destruir esa sabiduría. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquellos que se creen muy intelectuales y que todo lo quieren hacer por medio del razonamiento, resulta que esto es traicionero. Lo que vale para Dios es acá esto. Aquí no te miente nunca. Esto no te miente nunca. Lo que sí te miente es, ¿verdad?, acá. Porque tu razonamiento puede estar equivocado, si tú lo quieres ver desde el punto de vista intelectual. Por eso dice que Él va a desechar el entendimiento de los entendidos. Versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, por muy pequeñito que sea la debilidad de Dios en su supuesto caso, o en que le digamos insensatez, siempre seguirá siendo más sabio lo que piensa Dios que cualquier cosa que nosotros nos atrevamos a pensar. ¿Por qué te escogió Dios? Porque le plació escogerte a ti. Versículo 26: pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿A quién escogió Dios? Para avergonzar a toda la humanidad, hermanos. ¿Sí? Un hombre que de ahí viene una simiente, y viene a ser el vínculo maravilloso de una pequeña familia llena de faltas. Su vida de Abraham llena de faltas. De ahí es donde surge Jesucristo el intachable. ¿Por qué? Porque todos estos hombres tuvieron muchos problemas como tú y yo. ¿Alguno de nosotros se cree perfecto aquí? ¿Ha llevado su vida en línea recta, hermanos? Ninguno de nosotros. Ni ellos tampoco. Pero dentro de todo esto viene y surge Jesucristo el intachable. ¿Quién puede acusar a Jesucristo de que haya cometido pecado? Nadie. La misma Biblia dice, Él mismo lo retó en su tiempo y dijo: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me redarguye de pecado? Nadie. Dice que nadie se atrevió. En ese momento se lo dijo públicamente a los fariseos y a su pueblo. Le dijo: háganlo, ahorita estoy aquí, señálenme, ahorita es el momento. Nadie. ¿Por qué? Porque era intachable. Viene de una línea, ¿verdad?, de personas que son imperfectas, pero que nace algo maravilloso, que es el Señor Jesucristo. Y que ahora nosotros, ¿verdad?, dice aquí en el versículo 14, por favor, 2.14, de ahí de Corintios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga, es juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y esa es la hermosa promesa. Dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, ¿verdad?, algún día dice que veremos cara a cara y no como por espejo las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Vamos a Gálatas, por favor. En Gálatas 3. Versículo del 3 al 9.
Gálatas 3, del 3 al 9. Amén. Juntos, el 1 y nos juntamos en el 9. Empiezo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Muchas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así habrá creydo Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, ¿que son, hermanos? Son los hijos de Abraham. 8. Y la Escritura, aprendiendo que Dios los había de justificar por la fe a los gentiles, y de antemano la nueva diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Cuando lo llama aquí, en este punto, dice: en ti serán benditas todas las naciones. Y todo aquel que me siga, ¿verdad?, también será de tu linaje, aunque no haya nacido de sangre israelita o de sangre judía. Tú eres de la descendencia de Abraham. Tú y yo somos de la descendencia de Abraham. Versículo 9, juntos. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Abraham qué dijo? Dios le dice: y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? Pues Abraham dijo: bueno, sí, obedezco. ¿Cuál es la particularidad de estos, a pesar de todos sus defectos, hermanos? La particularidad de ellos es que cuando escuchan la voz de Dios, obedecen. Cuando escuchan la voz de Dios, obedecen. Esa es la particularidad de estos hombres. Y nosotros, ¿verdad? Aquí, en el versículo 9, dice que somos, todos los que somos de la fe, somos bendecidos junto con el creyente Abraham. ¿Es por obras o es por fe? Por fe. Es por fe. ¿Por fe en quién? En el Señor Jesucristo. Ahora pregunto, ¿Abraham vio a Jesucristo, hermanos? Fíjense que sí. Eso es lo maravilloso. Ahora vamos acá, ahí mismo en Gálatas, ¿verdad? En el versículo, ¿verdad? Ahorita vamos a terminar, ahorita vamos para allá. Seguimos ahí en Gálatas 28, 3:28. 3:28. ¿Amén, hermano? Sí. Vamos a leerlos junto, el 28 y el 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Sí? Hebreos 11:27. ¿Somos herederos según la promesa, hermanos? Sí. ¿Junto con quién? Con ese hombre que Dios lo llama de un pueblo imperfecto, de un pueblo pagano, de un hombre que obedecía. ¿Por qué él es el padre de la fe? Porque obedeció, incluso ni dudó cuando Dios le pidió a su hijo. Obedeció. Yo siento que Dios no se sorprendió porque conocía no el cerebro de Abraham, sino conocía ¿qué? Su corazón. Qué terrible que te pidan a tu único hijo y que ya tengo 100 años y me costó 25 años esperar ese hijo y ahora me lo estás pidiendo, Padre. Pero yo obedezco porque tú sabes que es lo mejor. No lo entiendo, pero obedezco. Lo entregó, lo iba a sacrificar, lo para Dios y le dice: y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y creyó Alejandra, Martín, Ernesto, Lidia, todos ustedes, y nos fue contado ¿por qué?
Por justicia, hermanos. Creemos en quién? En el Señor Jesucristo. En Hebreos, en el capítulo 11, por favor, versículo 27. Hebreos 11, versículo número 27. Por favor, vamos a leer esto maravilloso que está aquí. Como la palabra de Dios está santa ahí. Perfecto. 11, 21. Sí, perdón. 11, 20. ¿Sí? No. Amén. Sí, 11, 27, sí. Vamos a leer. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como qué? Invisible. ¿A quién veían, hermanos? Invisible. ¿Sí? Versículo número 39. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos estos, dice que se mantenían, como viendo a quién, al invisible, al invisible. Vamos a Génesis, retrocedamos a Génesis. En el capítulo número 14, Génesis 14. Amén. Versículo 18, 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Sí? Aquí aparece, ¿verdad?, el sacerdote del Dios Altísimo, un hombre que se llama, un hombre que es Melquisedec, que es el rey de qué? De Salem. De Salem. ¿Es el rey de qué? De Jerusalén. ¿A quién se le atribuye este nombre de Melquisedec? Al Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos. Amén. Bueno, regresamos otra vez a Hebreos, por favor. Aquí hay un sacerdote a quien Abraham le entrega los diezmos. Capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente ¿qué? Rey de justicia. Y también rey de ¿qué? De Salem. ¿Esto es rey de quién? ¿Qué dice Isaías capítulo 9, versículo 6? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién era este rey de justicia? ¿Y quién es este rey de Salem? ¿Y quién es este rey de paz? ¿Sí? El Señor Jesucristo, por el cual nosotros, ¿verdad?, estamos aquí creyendo hasta el día de hoy. Y la bendición de Abraham, ¿verdad?, que tiene a la hora que es traído de este lugar,
nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. Nosotros no nos vamos a mover por las obras jamás, hermanos. No por lo que hagas, porque te portes bien, porque des tus diezmos, porque visites a los enfermos, porque que no es, eso se debe de hacer. Pero cuando tú lo haces, cuando tú tienes fe, tú lo haces como una consecuencia. Pero hay muchos que lo están buscando como una prioridad para ganarse el reino de Dios, y así no se gana el reino de Dios. El reino de Dios se gana por creer, por hacer valer el sacrificio del Señor Jesucristo hasta nuestros días. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a dar gracias.